111 usuarios en espera, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y en el día de hoy les transmito en vivo y en directo desde mi ciudad, Medellín, Colombia. Yo les pregunto a ustedes que contribuyen con sus comentarios en este canal y que estoy muy agradecido. Les pregunto si desde el inicio de esta guerra en Ucrania, desde febrero 24 de este año, si ha habido un día, al menos un solo día, que se pueda comparar con el siguiente, donde no hayan cambios, donde no hayan avances y repliegues, pérdidas y ganancias, no solamente en el terreno de la batalla, en el terreno, en la geografía del país, sino a nivel planetario, a nivel de líderes de los diferentes gobiernos que intervienen en este conflicto. Es como los dedos de mi mano, cada día es diferente. Entre ayer y hoy han ocurrido una serie de hechos que hay que tenerlos en cuenta en este historial de lo que está ocurriendo en Ucrania. Hemos visto desde el punto de vista de los diferentes dignatarios, presidentes de los países que intervienen, comportamientos que cada uno se diferencia del otro, comportamientos que tienen mucho que ver no solamente con pautas que alguien quiera imponer, como por ejemplo lo de Estados Unidos o Stoltenberg de la OTAN, sino que los presidentes de estos países que están interviniendo contra Rusia, más de 40 países, dependen también de la presión interna que tengan en cada uno de sus países. Y no, desafortunadamente, no se ha encontrado ni se encontrará entre todos estos líderes alguien que establezca unas pautas concretas de 1 a 10, por ejemplo, que no sea sino seguir este manual para darle fin a este conflicto en Ucrania. Miren, de parte de los Estados Unidos, tenemos al presidente Biden, quien el día de hoy le aseguró a su audiencia que él fue senador durante 780 años. Some of my colleagues have been around long. How long we've been fighting for them? How long we've been taking on these interests? From the time I got to the Senate 720 years ago. I'm serious. Think about it. 720 años. Hombre, esto parece que el hombre se ha reencarnado varias veces. Parece que se parece a Matusalén, que duró 750 años. Pero así piensa el presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué decir del nuevo rey de Gran Bretaña? Que quieren decir que la monarquía en Gran Bretaña es algo decorativo. Y yo no estoy tan seguro hasta qué punto la reina Isabel tenía poder para intervenir. Como durante su reinado, una mujer tan poderosa no hizo algo al respecto para entregarle el oro del Banco de Inglaterra a los venezolanos. Hoy en día identifiqué algo que me pareció curioso, el comportamiento, el talante del rey Carlos III de Gran Bretaña, y quería mostrárselos, cómo el hombre se enoja por algo tan sencillo como un lapicero que le suelta la tinta, una pluma que le suelta la tinta, o algo sobre la mesa que le incomoda, y quería mostrárselas. Aquí lo ven, se equivocó de fecha, él creyó que era 12 de septiembre, era 13, se enojó por la fecha. Igual manera llega el momento en que el tintero, la pluma soltó tinta, se manchó las manos, se enojó de sobremanera, le entregó la pluma a Camila, la reina consorte. Miren cómo le reciben la pluma, cómo lo orientan para que salga de este lugar. Un hombre que se enoja por bobadas. Miren este otro video, cómo le toca también firmar, y a él le molesta cualquier pequeño detalle. Este es el talante del rey Carlos III del Reino Unido. Este es el talante de un hombre que obviamente tiene mucho que ver en el tema con las relaciones entre su país y Rusia, por ejemplo. Miren ahí cómo le incomoda y cómo se enoja con sus empleados. Porque sí lo vimos en el año 1994, allá en ese memorial
de esta conmemoración por el asedio de Leningrado en 1994. Ahí lo ven junto a Putin, Vladimir Putin, que está de abrigo, y me extraña que Putin esté de abrigo viniendo de un país donde hay tanto frío, y como el rey está con su saco y corbata. Pero miren cómo en esa época estaban en contacto y cómo ahora que se inició el operativo especial en Ucrania, ya el rey actual de Inglaterra, Carlos III, se refería a Putin como lo igualaba al dictador de la época de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, cuyo nombre mejor es no hacer referencia en el día de hoy por este canal. Pero ocurrió algo también bastante curioso. Encontré una foto de una reunión en Ginebra entre Biden y Putin en junio del año 2021. Aquí los ven. Ahí está Anthony Blinken, está el canciller Lavrov, donde se prometían que iban a mejorar las relaciones tanto en embajadas, consulados, como el famoso tema que siempre ha estado en la primera línea de interés de Rusia, que ha sido el tema de no permitir que Ucrania se convierta en un país miembro de la OTAN. Ahí Biden le prometió a Putin que eso no iba a ocurrir. Estamos hablando de junio del año 2021. Pero eso no ocurrió porque Putin se dio cuenta de que la intención de la OTAN era otra, como siempre ha sido desde el año 1991, la OTAN que se fundó en el año 1949. Aquí les muestro los avances de la organización del Atlántico Norte como color morado, la posición en el año 1991. El color azul fue el avance de la OTAN hacia Rusia en el año 99. En color verde vemos el avance de la OTAN hacia Rusia en el año 2004 y cómo ya se contemplaba aceleradamente el convertir a Ucrania en un país de facto miembro de la OTAN. Como ahora también Zelensky pretende y desea que su país se vuelva un país miembro de la OTAN. Y mientras todo esto ocurre, Estados Unidos continúa a pasos acelerados tratando de cruzar esa famosa línea roja de la cual habla tanto la Federación Rusa, porque se han establecido unos parámetros. Número uno, el que Rusia nunca va a aceptar que ingrese a la OTAN. Y al mismo tiempo, Zelensky pretende que Ucrania sea un país miembro de la OTAN. Ahora hay un tema de vital importancia que tiene que ver con la existencialidad de Rusia, de su territorio, de sus habitantes. Rusia no acepta injerencia que ataquen ni un centímetro cuadrado de su territorio. Rusia, de igual manera, ha incursionado en Ucrania, puesto que Ucrania no es un país miembro de la OTAN y no le pueden aplicar el artículo 5, que entre comillas y debajo de cuerda se lo han estado aplicando todos estos días. Hoy en día, y en el tema de la existencialidad, Rusia ha sido muy clara al respecto. Zakharova de Rusia, Dmitry Medvedev, todos estos funcionarios han una y otra vez dicho de que no aceptan que llegue a territorio ucraniano munición para estos HIMARS enviados por los Estados Unidos que tengan un alcance mayor a los 80 kilómetros. Y aquí les voy a mostrar en pantalla lo que es la munición, porque los HIMARS son el mismo sistema. Miren, el de color verde es el sistema ATACMS, que tiene un alcance de 300 kilómetros. Y el de abajo es un GMLRS, que tiene un alcance de 80 kilómetros. Con este comunicado este documento emitido por parte de Zelensky este lunes de esta semana, pidiéndole a los Estados Unidos que, a pesar de esta restricción de parte de Rusia, que ellos piden que les envíen no solamente esta munición de largo alcance, sino que les envíen también aviones. Le están inclusive haciendo reclamo. Zelensky le está haciendo reclamo a Alemania para que le manden estos famosos tanques Leopardo o Leopard. Y Alemania les ha prometido el cielo y la tierra, pero es que Alemania tiene un problema bastante profundo con el tema del gas.
Y Alemania dice, sí, nosotros les vamos a enviar los tanques, y otro país también empieza a enviarles este tipo de armamento prohibido si Estados Unidos inicia estas labores. Pero es que Estados Unidos, a veces, yo no entiendo aquí desde Medellín, Colombia, cómo Estados Unidos pretende continuar con el tema del expresidente Monroe, la doctrina Monroe de no aceptar injerencia de países extranjeros en América. Miren, es que esto mismo parece que copy and paste Rusia lo está implementando, la misma doctrina Monroe que está aplicando Rusia, que no acepta que, por ejemplo, en Ucrania quieran convertirla en un país de la OTAN, que Estados Unidos y la Unión Europea quieran apoderarse de Ucrania a unos metros de distancia de Rusia. Y esto, en este sentido, para los Estados Unidos, los ciudadanos deben entender el significado de la doctrina Monroe, y si se aplica en Estados Unidos también se puede aplicar en cualquier otra parte del mundo. Esta guerra se ha convertido en Ucrania en una guerra subsidiaria, en la que las potencias a distancia están manejando este asunto, enviando personal que muchas veces no pertenece a los países de origen y que están escalando esta guerra. Mientras esto ocurre en la OTAN, por ejemplo, países como Francia, Alemania, Croacia no están muy de acuerdo con estas medidas que quiere implementar el presidente de los Estados Unidos. A propósito, yo vi un video esta mañana en Bulgaria, cómo los ciudadanos salieron a la calle a protestar y no quieren que sigan enviando armas a Ucrania. Ya no es el tema del invierno y el alto costo de la electricidad lo que va a ser este punto de inflexión ahora en el invierno, sino que ya directamente en Bulgaria, por ejemplo, los ciudadanos están viendo cómo el envío de armas no ha sido una solución para el tema de esta guerra, amigos del canal. Esta reunión que se celebró en el día de hoy, de ayer, en el Asia, donde estuvo China, donde estuvo Putin, en una ciudad que se llama Samarcanda, en Uzbekistán. Ahí se concretaron unas alianzas estratégicas entre la Federación Rusa, China y la India de gran poder y que van a repercutir en el asunto de la guerra en Ucrania. Y algo de última hora fue cómo ayer un vehículo chocó contra el vehículo en la ciudad o población de Izium, en Ucrania, contra el vehículo donde iba Zelensky. Dicen que el conductor del vehículo lo tuvieron que conducir herido a un hospital, que a Zelensky no le ocurrió nada. Y en el día de hoy la noticia es que algo parecido le ocurrió a Putin, que iba con 5 vehículos blindados, 5 limusinas, y se les atravesó una ambulancia. Y en el momento de desespero, porque esto lo plantearon como que la ambulancia había interrumpido el paso de la caravana a propósito para secuestrar o atacar a Putin, murió el conductor de la ambulancia. Los 3 escoltas que iban en la primera limusina dicen que han desaparecido, pues obviamente que los tienen bajo custodia, los están entrevistando, a ver qué fue lo que ocurrió. Tanto a Zelensky como a Putin no les ocurrió nada en el día de hoy, pero ya se presenta el asunto de la posibilidad que no el presidente Biden de los Estados Unidos, sino quienes envían directamente esta munición, estas armas a Ucrania, por equivocación, por gusto, premeditadamente, envíen esta munición ATACMS de 300 kilómetros de alcance, y ya se ha considerado esto como haber cruzado esta línea roja de Rusia. En el día de hoy, los ucranianos intentaron adelantar su avance a Luhansk, allá en la región de Donbass. Fueron repelidos todos sus ataques. Los ucranianos estaban convencidos de poder continuar con esta forma de ataque de este fin de semana pasado en Kharkiv, y ya después de lo que ocurrió el domingo pasado, hemos visto que las fuerzas ucranianas han perdido ese momentum, ese impulso
No sé si exactamente ha sido porque haya sido ordenado por el Ministerio de Defensa de Ucrania a sus fuerzas de detener su avance, o de pronto porque cuando ya vieron cómo Rusia empezó a atacar, por ejemplo, regiones como la región de Kryvyi, allá donde enviaron un misil contra esta planta hidráulica. Esta planta hidráulica le abrieron un boquete, el agua empezó a salir, a inundar este río Inhulets, pero eso fue una estrategia de Rusia para destruir estos pontones que estaban construyendo las Fuerzas Armadas de Ucrania para tratar de intervenir más territorio. Hoy en día el asunto en concreto es que todos estos habitantes en Kharkiv, que bajo el protectorado o el control de las Fuerzas Armadas de Rusia hicieron negocios con los rusos, los están investigando, a muchos los están llevando a prisión. Esto es algo que no muestra Zelensky al mundo lo que está ocurriendo. De parte del presidente de la Federación Rusa, el informe hasta el día de hoy es que el operativo especial continúa, que hay fuerzas internas al interior de Rusia que piden a gritos que Rusia incremente, escale este asunto de este operativo especial y que lo convierta en una guerra, para lo cual se va a requerir entrenamiento de los miembros nuevos que van a ingresar a estos contingentes. Hay una persona que en particular está pidiendo que esto ocurra, el líder chechenio de nombre Ramzan Kadyrov. Este hombre está pidiendo a gritos que se inicie una guerra de verdad, porque el mundo occidental, la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos consideran que esto es una guerra, pero no han visto realmente lo que significa una guerra. Yo estoy plenamente seguro que una vez que se afecte la existencialidad de Rusia, tanto en territorio como en sus habitantes, y ya de pronto no va a haber inicialmente un escalamiento hacia el uso de armas tácticas nucleares, pero ya podría Rusia iniciar ataques a posiciones, no solamente al interior de Ucrania, sino al interior de estos países guerreristas de la OTAN, países que continúan enviando armas, como dice Lavrov, como dice Dmitriev, que con este envío de armas, esta continuidad bélica, simplemente se va a escalar la guerra de parte de Rusia, que hasta el día de hoy no ha demostrado tener afán en que haya un cese al fuego, en que hasta el día de hoy no han demostrado tener intención de reducir el envío de armas o de soldados a territorio de Ucrania. Estas banderas que colocó Zelensky en Izium son simplemente banderas, pero no, estas banderas no dan la garantía de que las Fuerzas Armadas de Ucrania van a permanecer en este territorio por un tiempo indefinido. Hasta el día de hoy, esperamos que países como el Reino Unido, Alemania, Polonia, Canadá, Estados Unidos definan realmente su posición con respecto al tema de la guerra y no lo quieran hacer simplemente enviando migajas a Ucrania, migajas en cuanto a los equipos que envían, son equipos anticuados. No todos los países de la OTAN están interviniendo y están ayudando, más que todo los Estados Unidos, Polonia, quienes han enviado la mayor cantidad de armas. Y en cuanto a refugiados, muchos hablan de 11 millones entre los que han salido de Ucrania y los que han sido desplazados al interior del país. Pero lo que sí hemos visto en concreto es esa diferencia, esa manera como Europa ha atendido a los refugiados de Ucrania de una forma tan diferente a como atendieron a los refugiados de Siria, un país que ha estado una década en guerra civil, y cuando los refugiados de Siria trataron de llegar a Europa, no fueron atendidos de la misma manera, ya que no tenían ojos azules, piel blanca, ni eran cristianos o protestantes, eran musulmanes de piel oscura, de costumbres diferentes. Esto es algo que
no tiene una explicación concreta sobre el tema de los derechos humanos, el respeto a la vida. Y yo pregunto si esta posición adoptada por Boris Johnson cuando era primer ministro del Reino Unido era con respecto a los refugiados de Ucrania que viniesen sin papeles, era solamente contra ellos o contra todos los que no tenían ojos azules y piel blanca que quería enviarlos a Ruanda. Estamos esperando por este canal una respuesta que no la va a dar obviamente el nuevo rey de Gran Bretaña, sino el tiempo de cómo va a ser su posición con respecto a los refugiados, de cuál va a ser su posición con respecto al ingreso de su país, a la participación de su país en el envío de armas letales que puedan prolongar esta guerra. Y no hemos escuchado nada al respecto de parte de esta monarquía del Reino Unido, monarquía que la quieren mostrar como algo decorativo, y yo personalmente pienso de que esta monarquía sí tiene mucho que ver en la forma como piensan gran parte de los ciudadanos del Reino Unido y cómo no se ha definido realmente el asunto en concreto de cómo piensa Europa en la actualidad, no solamente sobre el aspecto de la guerra en Ucrania, sino cómo ve Europa a Latinoamérica, cómo ve Europa a los países más desposeídos, si lo siguen viendo con ese distanciamiento como trataron a los refugiados sirios. Pero el asunto de esta línea roja es un asunto vigente, actualizado, que podría ocurrir de un momento a otro. No hablamos de minutos, ni de días, ni de semanas. Que no hay un manual de guerra en cuanto a que todo depende de la presión interna de cada país sobre el modo de pensar de cada líder, de cada presidente, de cada primer ministro. Y el gran peligro son aquellos líderes de estos países que piensen de una forma alocada y que puedan llevar al planeta Tierra a un debacle. Amigos del canal, muchas gracias por su participación y los espero en el día de mañana. Aprender es ganar, amigos del canal. Buenas noches.